En la clase de hoy vamos a aprender qué es la macroeconomía y qué es lo que se encarga de estudiar. Y vamos a ver también cuáles son las diferencias con la microeconomía. Empezamos como siempre con la definición. Pues verás, la macroeconomía es la parte de la economía que se encarga del estudio de la suma de las decisiones de los agentes económicos. Es decir, de la suma de las decisiones de todas las familias, todas las empresas y del Estado. En definitiva, que lo que hace la macroeconomía es estudiar la economía en su conjunto. Bueno, tenemos que diferenciarlo de microeconomía, que es lo que hemos venido estudiando en las primeras clases. La microeconomía, recordemos que lo que estudiaba era las decisiones individuales, tanto de las familias, de las empresas, como de la relación que ellos tenían en los mercados. Por ejemplo, lo que la microeconomía estudia es cómo una familia de manera individual tiene un determinado presupuesto familiar y da una serie de consejos de cómo esa familia podría repartir dicho presupuesto con el objetivo de satisfacer una mayor cantidad de necesidades. De la misma manera, podría encargarse del estudio de una empresa en particular y ver cómo esa empresa podría aumentar o disminuir su producción y contratar a más o menos trabajadores con el objetivo de poder aumentar sus beneficios. Y de la misma manera también estudiaba los mercados, como por ejemplo el mercado de la fruta, y estudiaba qué podía ocurrir para que la fruta pudiera subir de precio o podía bajar de precio. Sin embargo, la macroeconomía lo que va a hacer es estudiar los problemas económicos en su conjunto. Es decir, no se va a preocupar de qué es lo que tiene que hacer una determinada empresa, una familia o cómo funciona un mercado en concreto, sino que lo que va a estudiar es la suma de millones de decisiones y por tanto va a estudiar cuestiones como por ejemplo cuál es el gasto total de un país, cuál es la producción total o cuál es el desempleo, es decir, cuántos trabajadores de todo un país pues no encuentran trabajo. Claro, decimos que la macroeconomía tiene en cuenta la suma de millones de decisiones porque, por ejemplo, si queremos saber el gasto total de todo un país, eso dependerá, obviamente, de la suma de millones de personas que han decidido gastar más o menos. Lo mismo con la producción total de un país. Dependerá, obviamente, de la suma de millones de empresas que también habrán decidido producir más o menos. Por eso ahora la macroeconomía se va a encargar de qué se puede hacer para mejorar la economía en su conjunto. Es decir, qué se podría hacer para que, por ejemplo, aumente la producción de un país y como hay más producción, eso haga que pueda haber más trabajo para todos. O qué puede ocurrir para que en el país haya más rentas y por tanto eso haga que aumente el gasto total de la economía. Pero aquí cuidado, que una frase con la que te tienes que quedar es que en macroeconomía el total es lo que cuenta. Es decir, la macroeconomía se va a preocupar de qué tiene que ocurrir para que, por ejemplo, haya más rentas en un país, es decir, haya más dinero. Pero a la macroeconomía no le va a interesar tanto si en ese aumento de rentas ha habido a lo mejor algunas personas que están ganando menos y unas poquitas personas que están ganando mucho más. Porque en macroeconomía lo que cuenta es el total, no lo que le ha pasado a cada individuo de manera aislada. En un ejemplo muy sencillo, si estamos en clase de economía, podríamos decir que la microeconomía se encarga de estudiar por qué Jaimito ha sacado un 4 en economía y qué puede hacer para subir su nota. Sin embargo, la macroeconomía se va a encargar de estudiar por qué en la clase de economía ha habido 12 suspensos y qué se puede hacer para reducir ese número de suspensos y que, por ejemplo, solo suspendan 4 personas. Pero ojo, a la macroeconomía le interesa que baje ese número de suspensos, pero le da igual quiénes son las personas que están aprobando y cuáles son las que están suspendiendo. Por lo tanto, recuerda, en macroeconomía el total es lo que cuenta. Y ahora vamos a ver cuáles serían algunos ejemplos de preguntas microeconómicas y de preguntas macroeconómicas. Conocer este hecho es muy importante porque si sabemos qué es lo que se pregunta la microeconomía y lo que se pregunta la macroeconomía, podemos entender cuál es el campo de estudio de cada una de estas ramas. Vamos a empezar con un ejemplo sobre las familias. La microeconomía se va a preguntar cuestiones sobre cómo una persona decide si se va a comprar un libro o si va a ir a un concierto. Mientras la macroeconomía se va a preguntar por qué razones aumenta el gasto total de las familias de un país. Por lo tanto, vemos que mientras la microeconomía va a tratar de resolver cuestiones que influyen a una persona de manera individual, la macroeconomía trata de resolver cuestiones en las que influyen millones de decisiones de personas. Ahora vamos a ver un ejemplo para las empresas.
Mientras que la microeconomía se plantea cuestiones de cuántos pasteles le interesa producir a una panadería para tener beneficios, la macroeconomía se pregunta qué puede suceder para que aumente la producción total de todas las empresas de un país. De nuevo, la microeconomía está tratando de ayudar a la decisión de una empresa de manera individual, mientras que la macroeconomía trata de responder a cuestiones en las que han influido la suma de millones de decisiones de empresas. Ahora, otro ejemplo, pero con el Estado. La microeconomía se preguntaría si debe dar el Estado becas de estudios a algunas personas, mientras la macroeconomía se va a preguntar qué ocurre si el Estado aumenta su gasto público total. De nuevo vemos como la microeconomía se centra en un gasto en particular del Estado que influye a unas pocas personas, mientras que la macroeconomía se va a centrar en la suma de todos los gastos del Estado. Y por último vamos a hablar de los mercados. La microeconomía trataría de responder a preguntas tales como ¿por qué ha aumentado el precio de la vivienda? Y la macroeconomía se preguntaría cuáles son las razones que han llevado a un aumento del precio de la cesta de la compra. Tal y como vemos, de nuevo, la microeconomía está tratando de estudiar por qué han variado los precios de un único mercado en concreto, y la macroeconomía trata de explicar por qué ha subido el precio de la cesta de la compra. Pero esta cesta de la compra está compuesta por muchísimos productos y por lo tanto el precio de la misma va a depender de la suma de muchísimos precios que han sido fijados en distintos mercados. Y con esto terminamos la clase de hoy. Te debe quedar claro que la microeconomía trata de dar respuestas a decisiones individuales y la macroeconomía estudia la suma de millones de decisiones.